Martín Urbina. Soy Antonia Romo. Y yo, Martina Morales. Y en este podcast realizaremos un análisis psicosocial de la película chilena La Princesita, dirigida por Mariali Rivas. Esta película aborda temas profundamente relacionados con la psicología social, como las relaciones de poder, la construcción de identidad y la influencia de los grupos. También los discursos que reconocen ciertas conductas y las desigualdades de género. A lo largo de nuestra presentación analizaremos estos temas utilizando los aportes de Michel Foucault, Silvia Federici, Lupicino y Bernat. Además, reflexionaremos sobre cómo estos fenómenos siguen estando presentes en la sociedad chilena. Muy bien. De ahí Esta película nos habla sobre Tamara, una adolescente que vive dentro de una comunidad religiosa aislada del resto de la sociedad. Desde pequeña ha sido educada bajo las normas y creencias de este grupo, liderado por una figura masculina que posee una gran autoridad sobre todos los integrantes de este. La comunidad funciona con reglas estrictas que regulan la vida cotidiana de las personas, sus relaciones y sus propias decisiones. Tamara ha crecido creyendo que tiene un papel esencial dentro de este espacio, pero a medida que avanza la historia comienza a experimentar dudas y cuestionamientos respecto a aquello que siempre había considerado normal. Este conflicto se transforma en el eje principal de la película, ya que muestra la tensión entre obedecer las normas del grupo o desarrollar una propia identidad. Y todo esto desde una perspectiva psicosocial podemos afirmar que el fenómeno central de la película es el control social ejercido por una figura de autoridad dentro de esta comunidad. Este control no solamente influye en el comportamiento de las personas, sino también en la forma en la cual interpretan la realidad. Los miembros de la comunidad aceptan estas normas porque han sido adaptados, han sido domesticados, por decirlo de alguna manera, para creer que este estilo de vida es el correcto. Y por la influencia del grupo es tan fuertemente que muchas veces las personas dejan de cuestionar aquello que pasa a su alrededor. Para comprender esto, podemos mejor pensar en lo que dijo Michel Foucault. Este autor señala que el poder no funciona únicamente a través de la fuerza física, sino también a través de los mecanismos de vigilancia, disciplina e incluso control. En la película observamos cómo el líder de la comunidad establece reglas sobre la vida de los integrantes y determinar qué conductas estas son las aceptables o las cuales no. Muchas veces no necesitan castigar directamente, ya que las personas han interiorizado las normas y regulan su comportamiento involuntariamente. Un ejemplo de esto puede observarse cuando los miembros obedecen instrucciones sin cuestionarlas. La autoridad del líder se aceptan como legítima y las personas creen que actuar de una manera sería incorrecto. Desde Foucault, el poder puede volverse invisible, así poder operar desde el interior de las personas, de la comunidad. La película muestra que el control ejerce sobre los cuerpos, incluso regularizando aspectos de la sexualidad, incluso una vida privada, las relaciones personales de los integrantes. Muy interesante, pero igual podemos ver desde otro aporte importante para analizar la película, la cual es Silvia Federici. Esta autora estudia las desigualdades de géneros y las formas históricas de control ejercidas sobre las mujeres. Desde su perspectiva, muchas estructuras sociales han limitado la autonomía femenina y han transformado el cuerpo de las mujeres en un espacio de dominación. En La Princesita podemos observar claramente esta situación. Las mujeres ocupan posiciones de menor poder dentro de la comunidad y muchas de las decisiones relevantes son tomadas por figuras masculinas. Tamara es constantemente definida por las expectativas de otros y tienen poca posibilidad de decidir libremente sobre su futuro. La comunidad establece cuál debe ser su rol y qué espera de ella, dejando poco espacio para sus propios deseos o proyectos personales. Federici permite comprender que esta situación no es un hecho aislado, sino una parte de la relación de poder, que históricamente han afectado a las mujeres. La película evidencia cómo ciertas normas, culturas y religiosas pueden reforzar desigualdades de género y limitar la libertad individual. A través de la experiencia de Tamara observamos las consecuencias emocionales sociales que tienen que crecer en contextos dentro de otras personas decían sobre sus aspectos fundamentales de la vida. También en este enfoque nos serviría el autor Lupicino, que nos habla sobre un análisis de discurso. En este enfoque sostiene que el lenguaje no solo sirve para describir la realidad, sino también para construirla. Las palabras generan significados y orientan la manera en que las personas interpretan su mundo.
En la película, el líder utiliza constantemente discursos religiosos para justificar sus decisiones y reforzar su autoridad. A través de estos discursos define qué es correcto y qué es lo incorrecto, qué conductas son aceptables y cuál deben ser castigadas. De esta forma, el lenguaje se transforma en una herramienta de poder. Las complicaciones entregadas por el líder son aceptadas por la comunidad, porque éstas están respaldadas por creencias compartidas. Esto demuestra cómo los discursos pueden influir en la conducta de la persona y contribuir de maneras determinadas en estructuras sociales. Desde la perspectiva de Íñiguez, la realidad que viven las personajes no existe de manera independiente, sino que es construida y reforzada a través del lenguaje utilizado dentro del grupo. También podemos incorporar los aportes de Bernard. Eso me parece muy bien para analizar lo más importante de los grupos y de las relaciones sociales en la construcción de la identidad. Según esta perspectiva, las personas desarrollan su forma de pensar y actuar y comprender el mundo a partir de las interacciones con otros individuos. En el caso de Tamara, gran parte de su identidad se formó dentro de la comunidad. Desde pequeña aprende cuáles son los valores aceptados, qué comportamientos son esperados y cuál es el lugar que debe ocupar dentro del grupo. Todo esto influye profundamente en la imagen que tiene de sí misma. Sin embargo, a medida que comienza a cuestionar las normas establecidas, surge el conflicto entre las identidades construidas por la comunidad y la identidad que ella desea desarrollar. Este proceso es especialmente importante porque muestra que la identidad no es algo fijo, sino que se puede modificar a medida que cambian nuestras experiencias y relaciones sociales. Al integrar los 4 autores analizados podemos comprender la complejidad de la película. Folcaut nos ayuda a comprender cómo funciona el poder dentro de la comunidad. Federici permite analizar la desigualdad de género y el control ejercido sobre las mujeres. Íñiguez muestra la importancia del discurso de la construcción de la realidad social. Finalmente, Bernard explica cómo los grupos influyen en la formación de la identidad individual. Estas perspectivas no se contradicen, sino se complementan. Juntas permiten comprender que la situación vivida por Tamara no es únicamente un problema personal, sino el resultado de procesos sociales más amplios relacionados con el poder, la cultura, las normas, inclusive las relaciones humanas. Además, la película nos invita a reflexionar sobre situaciones que todavía podemos encontrar en la sociedad actual. Aunque la historia se desarrolla dentro de una comunidad específica, temas como la manipulación, la presión social, la desigualdad de género y la influencia de ciertas figuras de autoridad continúan presentes en distintos contextos. Bueno, como grupo creemos que uno de los aspectos más importantes de esta película es la formación que muestra la necesidad del pensamiento crítico. Tamara comienza a cambiar cuando se atreve a cuestionar aquello que siempre había considerado normal. Esto nos recuerda lo importante que es analizar nuestras propias creencias y no aceptar automáticamente todo aquello que nos dicen las figuras autoritarias. También consideremos que la película nos permite reflexionar sobre la importancia de la libertad individual y del respeto por los derechos de las personas. Ninguna comunidad debería impedir que sus integrantes desarrollen una identidad propia o tomen decisiones sobre sus vidas sin que la decisión sea de ellos. Creemos que La Princesita sigue siendo una obra muy relevante para la sociedad chilena actual porque aborda problemáticas que aún están presentes, las relaciones de poder, la desigualdad de género, la influencia de los grupos continúan siendo desafíos importantes para nuestra convivencia social. Por esta razón, la película nos invita a construir una sociedad más crítica, más igualitaria, más respetuosa, con más autonomía de las personas. Y finalizando el podcast, queremos darle muchas gracias por escucharnos.